El transporte terrestre es el conjunto de los medios de transporte que operan mediante vehículos terrestres, o sea, vehículos que se desplazan sobre la superficie sólida de la Tierra. La mayoría de los vehículos involucran vehículos dotados de ruedas, ya sea que se desplacen sobre rieles o libremente sobre la superficie. El objetivo del transporte terrestre es el responsable de mover la mayor parte de la actividad económica del país. Gracias a esto es el más popular para poder entregar mercancías de manera más rápida. Los tipos de transporte en los que se encuentran tenemos las furgonetas, los carros, las motos, los camiones, entre otros. Esto hace que puedan recorrer distancias más cortas y medianas, o sea que pueda ser un poco más rápido sus métodos. ¿Cómo se clasifica el transporte terrestre y cuáles son las características del transporte terrestre? El transporte terrestre se clasifica de la siguiente forma: transportes por carretera, transporte por ferrocarril, transporte vías navegables, transporte vía marítima y fluvial. Características del transporte terrestre. Sus principales características del transporte terrestre son las siguientes: siempre se realiza por carretera, promueve el servicio de puerta a puerta, pueden transportar bienes o personas. Las respuestas son más rápidas que en otros tipos de transporte. Los costos son menores al transporte aéreo o marítimo. Ventajas y desventajas del transporte terrestre. Como ventajas tenemos que es económico. Es el medio de transporte más barato porque no se requiere infraestructuras extras. Esta es una de las razones por la que es muy elegido. Es permitida la mercancía peligrosa. Por este medio podemos trasladar casi cualquier tipo de producto. El transporte terrestre puede brindar más flexibilidad cuando se trata de mercancías peligrosas. Es accesible, se puede acceder a prácticamente cualquier lugar. La entrega se puede realizar directamente al destinatario. Es rápido, para distancias cortas el transporte terrestre suele ser muy rápido. Es seguro, permite rastrear sus envíos, lo que genera más confianza y control sobre las mercancías. Desventajas. El riesgo. Tiene alto riesgo en hurto, atraco, accidentes y cierre de carretera. El costo es variable por combustible y peaje. La capacidad de carga es limitada y mayor tiempo de tránsito para las entregas a largas distancias. Lo que respecta al transporte multimodal, se dice que es la articulación entre diferentes modos de transporte al fin de realizar más rápida y eficazmente las operaciones de transbordo de materiales y mercancías, el cual consiste en el traslado de mercancías desde su procedencia hasta el destino, utilizando por ello más de un medio de transporte, ya sea terrestre, marítimo, fluvial o aéreo, a nivel internacional y con contratos de transporte según sea cada caso. También podemos conocer que el transporte multimodal cumple con algunas características o debe cumplir con algunas características, y ellas serían entonces en base a la definición que tenemos de lo que es el transporte multimodal. Entonces se dice que una de las características propias es que, como es una actividad de servicio que consiste en un transporte de mercancía, en virtud de un contrato se hace lo que es un contrato, perdón, entre el operador del transporte multimodal, que se le llama por sus siglas, es en OTM, y su cliente. Entonces también podemos decir que es una actividad que se debe llevar a cabo por operadores calificados de transportes internacionales y requiere, por lo tanto, un marco jurídico que garantice las normas mínimas en el suministro de sus servicios y cierto grado de protección de los intereses de las diversas partes comerciales interesadas. Entonces, también, por último, podemos decir que es una actividad internacional en virtud de las cuales las mercancías pasan de un país
a otro a merced de diversos modos de transporte. Entonces, decimos que el transporte multimodal se utiliza ya que reduce los costos, es más flexible, acorta los tiempos y permite una mejor programación y reduce también los riesgos. El Convenio sobre el Transporte Multimodal Internacional de Mercancía. La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Comercio y el Desarrollo en la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra se reunieron para celebrar la elaboración del Convenio de Transporte Multimodal Internacional. En este convenio participaron 77 miembros de la UNTAD. A continuación les daré una breve explicación sobre los 8 puntos del convenio y sus anexos. Como primer punto tenemos las disposiciones generales. En esto nos habla de los conceptos que se encontrarán en el convenio, su ámbito de aplicación y las obligaciones, y sobre todo los reglamentos y control de transporte multimodal, que esto no afectará a convenios internacionales o a la ley nacional de un país. Dentro de las documentaciones está la emisión de un documento de transporte multimodal. Esto debe ser emitido a elección del expendedor, si será negociable o no será negociable. Dentro del contenido del documento de transporte multimodal, debe llevar los datos necesarios de la mercancía, como también los datos del expendedor y el del consignatario, la declaración de transporte multimodal, la firma, sobre todo del operador, el modo en que es transportada la mercancía y cualquier otro dato necesario que debe estar incluido en el documento. Responsabilidad del operador. Él se hace responsable en perjuicio de las pérdidas o daños de la mercancía, al igual que el retraso de su entrega, que sea a causa por sus empleados, agentes o cualquier otra persona que produjo cuando la mercancía estaba bajo su custodia, al menos que él apruebe o adopte las medidas razonables que podrían exigirse por el hecho o sus consecuencias. Si la localización de los daños de la mercancía se ha producido en una fase determinada del transporte multimodal, se establecerá un límite de responsabilidad superior al temor de las disposiciones de este convenio o en la ley nacional imperativa. Responsabilidad del expendedor. En las normas generales de este convenio, el exportador será responsable de los perjuicios sufridos por el operador si se causa por culpa o negligencia del expendedor, el empleado o agente, cuando esto actúe en el ejercicio de sus funciones. Dentro de las reclamaciones y acciones, el consignatario debe avisar de la pérdida o daño de la mercancía por escrito al operador el primer día laborable siguiente de la fecha de tener el poder de la mercancía, salvo que el operador pruebe lo contrario al entregar la mercancía tal y como estaba en su documento. La prescripción de estas acciones tienen un plazo que comenzará el día siguiente de la fecha que el operador haya entregado la mercancía o el último día en que debería haber entregado la mercancía. La jurisdicción de todos los procedimientos judiciales relacionados a este transporte multimodal. Con arreglo al convenio, el demandante podrá a su elección ejercitar las sanciones ante un tribunal. Dentro de las disposiciones complementarias están las estipulaciones del contrato o el documento de transporte multimodal. Será nulo y sin efectos de las medidas en que sea parte directa o indirectamente de las disposiciones del convenio. La nulidad de esa estipulación no afectará a la validez de las demás disposiciones del contrato o el documento que se incluye. Las cuestiones aduaneras. Entre las cuestiones aduaneras serán la utilización del régimen de tránsito aduanero para el transporte multimodal internacional conforme a las normas y principios enunciados en el artículo del convenio. Como último punto tenemos las cláusulas finales, que dentro de esta parte están el depositario, que vendría siendo el secretario general de las Naciones Unidas. La firma de la ratificación, la aceptación de la aprobación, la adhesión del convenio, las reservas, la entrega de vigor del convenio, la fecha de aplicación de dicho convenio, los derechos y obligaciones en virtud de los convenios existentes, la revisión y enmienda y las denuncias. Y como anexo están las disposiciones sobre las cuestiones aduaneras relativas al transporte multimodal internacional de mercancía, que esto consta de 6 artículos. Para culminar, el convenio fue adoptado el 24 de mayo de 1980 y permaneció abierto en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York desde el 1 de septiembre de 1980 hasta el 31 de agosto de 1981. Desde esa fecha quedó abierto a la adhesión de conformidad a las disposiciones del convenio. Transporte intermodal.
Transporte intermodal es como se le denomina a la articulación entre diferentes modos de transporte de mercancías, utilizando una unidad de carga como contenedores o cajas, para que así sea más rápida las entregas. Este sistema incluye semirremolques, cajas, entre otros, y todo esto siendo internacionalmente. Este sistema, como todos, tiene ventajas y desventajas. Algunas de sus ventajas son que pues hay menos riesgo de pérdida de mercancía, hay agilidad operativa y fácil monitorización de la carga. Algunas de sus desventajas son pues que es bastante lenta a comparación de otros sistemas y bueno, las infraestructuras suelen ser más caras y se requiere un gasto adicional para el embalado de los productos, ya que si no se hace se pueden dañar mucho los productos. Característica del transporte intermodal. El transporte intermodal se caracteriza por utilizar unidades de carga para trasladar tanto mercancías como materiales de forma mucho más eficiente. La principal particularidad de este sistema de transporte es la búsqueda de la eficiencia y una optimización en cuanto a la gestión de los diferentes productos. Tipo de transporte intermodal. Los tipos de transporte intermodal más habituales que podemos encontrar son los siguientes. Transporte por carretera con ferrocarril. Esta opción puede transportar las cajas o contenedores utilizando camiones en carreteras y trenes de mercancías en las vías ferroviarias. Permite llegar a cualquier lugar independientemente de la cercanía o no a las vías de transporte acuático. Transporte por carretera con marítimo. En este caso lo más habitual es que los camiones con la mercancía sean transportados directamente en el interior de los barcos, aunque también se puede que los contenedores se descarguen de un medio de transporte a otro si se envíen de forma independiente. Ferrocarril con marítimo. Los trenes llegan hasta los puertos y ahí son descargados. Los contenedores con la mercancía son cargados en los barcos que se ocupan de llevar a cabo la siguiente parte del transporte. La importancia del transporte intermodal radica en que actualmente el transporte por carretera es cada vez menos sostenible y eficiente. Por el contrario, la combinación de varios medios permite que el transporte se lleve a cabo de forma más sostenible y responsable, además de ser más eficiente en todo el proceso de la logística de transporte.